Buenas noches con todos ustedes. Bueno, es un placer compartir nuevamente este escenario con todos ustedes, agradeciéndoles al Centro Estudiante de Medicina, de quien tengo siempre muy gratos recuerdos. Vamos a tocar este tema de RCP neonatal realmente como uno de los temas importantes dentro del manejo de aquellos pacientes que tienen necesidad de poder ser asistidos al momento del nacimiento. Como conversábamos la semana pasada, en realidad cuando uno mira la asfixia en proyección al futuro y mira la cantidad de niños que definitivamente tienen que ver con estos eventos hipóxicos isquémicos, que en países en vías de desarrollo como los nuestros pueden ser hasta 26 por 1000, definitivamente nos hace pensar en todos aquellos niños que terminan haciendo parálisis cerebral infantil, sea cuadriparésica o sea coreoatetósica, que es la implicancia principal de lo que trae un evento hipóxico isquémico. ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos hacer nosotros que estamos en una sala de partos, estamos en una sala de operaciones, asistiendo a una urgencia quirúrgica de la madre, ¿no? Por un desprendimiento prematuro de placenta, por una placenta previa, por un problema de desprendimiento de prolapso de cordón? Es importante que nosotros tengamos claro algunas de las cosas que nosotros tenemos que ver. Si bien es cierto, la reanimación es un evento procedimental fundamentalmente, debemos reconocer que el esquema mental tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos hacerlo como habitualmente hace un pianista que toca la música y que al comienzo mueve los dedos con cierta torpeza, pero conforme va dándole prácticas a ellos, si él se detiene, ha perdido la oportunidad de hacerlo en forma brillante. Los procedimientos en RCP neonatal tienen un corte altamente práctico y por ello, en realidad, los cursos de RCP neonatal deben ser cursos que tienen una alta dosis de práctica porque es importante las destrezas y habilidades, como ustedes van a ver a continuación, para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué revisaremos? Algunos aspectos de los fundamentos de reanimación neonatal, la preparación para la reanimación, los pasos iniciales de la atención del recién nacido, ventilación a presión positiva, vías aéreas alternativas, sea la intubación endotraqueal y máscaras laringeas, compresiones torácicas, medicamentos, consideraciones especiales, alguna cápite haremos para reanimación en prematuros y cuidados post-reanimación. Definitivamente este es un tema muy prolijo, solamente para decirle que los éxitos en reanimación neonatal son bastante buenos, ¿no? Si nosotros lo comparamos con adultos que están en las unidades de cuidado intensivo, en las unidades de trauma shock, definitivamente los éxitos terapéuticos en relación a reanimación neonatal son muy altos, son por encima del 90-95%, y obviamente va a depender de algunas consideraciones que pudiéramos tener en esos recién nacidos, lo que no ocurre en las etapas del adulto o muchas veces en el niño mayor que está comprometido. La mortalidad es mucho más alta y las secuelas también. Aquí ustedes tienen los diversos libros de reanimación neonatal que se han venido publicando a través del tiempo, luego de investigaciones exhaustivas, de consensos y discusiones, que cualquiera diría que solamente tiene que ver con la Academia Americana de Pediatría, y eso no es verdad. Y esta es la 7ª edición del texto de reanimación neonatal, que probablemente ya tenga que cambiar a una 8ª edición con algunas de las investigaciones que se han venido llevando a cabo, con el propósito de que este programa sigue siendo tan exitoso. Quién sabe lo que hemos seguido este programa, nos podíamos dar cuenta de que algunas de las cosas tenían que ver con el ensayo y el error, lo que aplica necesariamente para que los médicos seamos siempre humildes y saber que no todo el saber y el conocimiento está en nuestras manos. A través del tiempo, muchas verdades aparentemente bien sentadas han sido cuestionadas y han pasado a ser parte de la historia para cambiar a muchas de ellas. Por esa razón, este programa sigue teniendo mucho éxito a nivel mundial.
Y tenemos la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana del Corazón, pero también están unidas la Academia de Pediatría Española, la Academia de Pediatría Australiana, y obviamente hay participación de Latinoamérica también, aunque pareciera que no lo fuera así, sin embargo, sí hay participación en general y todo tiende a tener en verdad un consenso. Muy bien, cuando nosotros vamos a hablar de reanimación muy rápidamente, cuando uno habla de los fundamentos y por qué razón uno termina haciendo el consenso y diciendo que lo más importante en RCP neonatal es la ventilación, porque vamos a ver muy rápidamente por qué. En la vida fetal, los alvéolos están llenos de líquidos y dilatados, y tenemos nosotros los vasos sanguíneos, los capilares, las arteriolas y la arteria pulmonar en vasoconstricción, porque como ustedes bien saben, en la vida fetal prácticamente no hay función respiratoria como tal. Es cierto que hay movimientos respiratorios como parte del entrenamiento que el feto va realizando, pero ya saben ustedes que la respiración, o sea, el intercambio de oxígeno y CO2 se hace a nivel de la placenta. Y es que recordaremos que tanto los neumocitos tipo 1 como los neumocitos tipo 2, en base a una bomba de cloruros, van colocando sodio y agua y cloro a la luz del alvéolo, y las acuaporinas 4, el sodio y el agua. Definitivamente esto hace que tengamos un líquido pulmonar muy rico en cloro, alrededor de 157 miliequivalentes por litro. Definitivamente tenemos un líquido bien clorado, y esto aplica porque es un factor inductor para el crecimiento y desarrollo del pulmón. Y es así como vive el feto dentro de la vida fetal. ¿Y qué va a pasar una vez que comienzan algunos efectos propios de la labor de parto? Recordemos muy rápidamente que al comenzar la labor de parto, el lactógeno placentario se libera de la placenta, va a estimular a nivel del hipotálamo para provocar factores liberadores de adenocorticotropina, y a nivel de la hipófisis anterior, esta adenocorticotropina va a ir hacia la corteza suprarrenal para liberar cortisol y asegurar que este pulmón pudiera madurar en los últimos tramos y no tener mayores dificultades. Pero al lado de eso, hay una liberación de catecolaminas producto del estrés del trabajo de parto. ¿Qué van a hacer estas catecolaminas? Miren ustedes, estos neumocitos que eran secretores ahora se vuelven absortivos. Miren ustedes, el agua y el cloro y el sodio que está dentro del lumen del alvéolo comienza a salir a través de las acuaporinas, y estos neumocitos que se convierten en secretores, y esta agua que llega al intersticio definitivamente va a ser eliminada a través de las vénulas y los linfáticos a la circulación general, permitiendo que haya una limpieza o toilette respiratoria. Acompañan a esto los movimientos que el útero hace sobre la musculatura torácica del bebé y al pasaje del canal vaginal, que puede eliminar hasta 1/3 del líquido pulmonar, permitiendo que obviamente, sumado a las catecolaminas y a la primera respiración bajo presión hidrostática, la presión que va a ejercer el aire que ingresa terminará como tercer mecanismo para que estos alvéolos se llenen de aire y obviamente de oxígeno, ¿no? La secuencia inmediata es que los vasos que están rodeando los alvéolos, los capilares, las arteriolas y las arterias, finalmente van a vasodilatarse con una caída de la resistencia vascular pulmonar. ¿Qué enorme suceso ocurre acá? Definitivamente, por eso seguimos diciendo lo que la fisiología nos lleva a decir, que la ventilación es lo más importante en RCP neonatal, porque si no ocurre este cambio que nosotros estamos viendo en los alvéolos, porque se quedó líquido amniótico ahí, porque se quedó líquido amniótico teñido de meconio, o porque de repente sangre se broncoaspiró, definitivamente no vamos a tener esta adaptación tan importante para que estos alvéolos ventilados permitan hacer caer la resistencia vascular pulmonar y favorecer esta adaptación cardiovascular tan importante para la vida de este bebé. La circulación fetal, solo para manifestarle, hay 3 chances. El primero, que viene a través de la vena umbilical y hace prácticamente una dicotomización aquí, formando el conducto venoso de Arancio directamente a la vena cava superior. Luego tenemos este agujero oval que permite que la sangre mejor oxigenada pase de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda,
y también el conducto arterioso que permite que la sangre que no va a los pulmones finalmente se vaya a través de este conducto arterioso a la aorta, y es así como el feto vive dentro de saturación y presiones parciales de oxígenos menores, pero ese es el medio que tiene que tener. ¿Por qué razón el feto no maneja presiones parciales más altas y por ende saturaciones mayores? Estamos hablando de alrededor de 65 o 70% de saturación. Y entonces nosotros sabemos qué va a pasar si las concentraciones de oxígeno permiten que este conducto arterioso se cierre. Eso realmente es sumamente grave en la vida, porque si este conducto arterioso se cierra por presiones parciales de oxígeno muy elevadas, definitivamente esta circulación fetal va a comenzar a tener problemas y obviamente vamos a tener a un feto que fallece dentro del útero. Esta circulación fetal, una vez que este bebé nace y comienza el patrón respiratorio, obviamente se ha ligado el cordón. ¿Y qué vamos a tener ahí? Prácticamente ya no va a haber sangre a través de la vena umbilical y por lo tanto el volumen y la presión que está llegando a la aurícula derecha es menor. Simultáneamente, los vasos arteriales, las arterias umbilicales que llegaban a la placenta, prácticamente no tienen salida y va a generarse un incremento de la presión en el territorio sistémico, en la aorta, en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda, que van a hacer que el septum primum se cierre y automáticamente tengo el segundo elemento propio de cambio. Luego, cuando la presión parcial de oxígeno comienza a ascender, como veremos pronto, vamos a ver nosotros que es el principal estímulo, el estímulo más potente para el cierre del conducto arterioso, y eso va a ser, junto con la caída en la resistencia vascular pulmonar, el hecho del cierre del ductos va a permitir que la sangre realmente ingrese a los pulmones para realizar la hematosis que todos conocemos de intercambio de oxígeno y CO2, y próximamente por las venas pulmonares regresarán hacia la aurícula derecha para establecer el sistema de la circulación neonatal. Datos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros reanimamos. Quiere decir definitivamente que la ventilación es un proceso importantísimo que permite que haya oxígeno en los alvéolos y por ende vasodilatación en el territorio pulmonar para que la caída, la resistencia pulmonar permita el ingreso de sangre a los pulmones para continuar llevando sangre ya oxigenada a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Muy bien, estos pasos que aparentemente hoy se conocen con mucha facilidad, es toda la historia de investigación que ha habido en todo ello, y en verdad es saludable que a esta época nosotros podamos conocer con detalle muchos de estos procesos que ocurren del pasaje de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Y aquí tenemos este fluxograma de reanimación que nosotros definitivamente tendríamos que verlo con mucha propiedad. Y nosotros, miren ustedes, este es el esquema mental. Y vamos nosotros a tener unos rombos que llevan preguntas y vamos a tener unos rectángulos que nos permiten mencionar las actividades o acciones que se van a realizar. ¿Qué es importante que les diga yo aquí? Primero, que aquí hay un tiempo que se llama el primer minuto de vida, que se ha realzado mucho últimamente. Miren ustedes, estas partes van a ser explicadas luego, pero miren ustedes esta parte. Durante los 30 segundos, son 30 segundos solamente, yo tengo que asistir a este bebé con unos pasos previos, tengo que hacer un manejo térmico decoroso, evitar la pérdida de calor en este bebé por los 4 mecanismos que ustedes ya saben, de evaporación, de conducción, de convección y de radiación. Lógicamente, junto con esto, tendría que permeabilizar las vías aéreas, colocar en la posición adecuada y permitir que ventile, y si es que esto no ocurre, saber cómo estimularlo en 30 segundos. Cuidado cuando el líquido amniótico es teñido de meconio, veremos después. Pero cuando nosotros vamos haciendo esto en 30 segundos, tenemos 30 segundos para asistirlo a este bebé dentro del minuto de oro. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener la posibilidad de mirar si el bebé no respira, o sea, está en apnea, o tiene una respiración boqueante o gasping,
o definitivamente al conteo de la frecuencia cardíaca en un bebé que está respirando, este es menor de 100, definitivamente yo comenzaré con la ventilación a presión positiva, y obviamente tengo 30 segundos valiosos aquí para dar ventilación a presión positiva, considerando que este bebé que no ha respirado con los pasos previos pueda hacerlo con ayuda de un instrumento de ventilación a presión positiva. Luego, miren ustedes, se va chequeando la frecuencia cardíaca y tenemos valores si son menos de 100, entre 60 y 100, y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Si definitivamente tenemos frecuencia cardíaca menos de 100 y por encima de 60, seguiremos ventilando y haremos pasos correctivos, como veremos de Mr. Sopa, pero si está esta frecuencia cardíaca menos de 60, combinaremos la ventilación y masaje. Previamente miraremos una vía aérea alterna, estamos hablando de intubación endotraqueal o máscara laringea, y luego después, si a pesar de una ventilación a presión positiva con masaje cardíaco en conjuntos seguimos teniendo una frecuencia cardíaca debajo de 60, es el momento de utilizar medicamentos y definitivamente mirar si hay algunos aspectos que condicionan por qué la reanimación no está yendo bien. Entraremos un poco a comentar qué consideraciones especiales tenemos que tener en cuenta, por qué razón, a pesar de haber hecho la reanimación, este bebé no ha ido bien. Solamente quiero poner en relevancia esto, que es reciente de los últimos años, que tiene que ver con los objetivos de la saturación preductal, colocando el oxímetro en la mano derecha, como lo veremos también. ¿Y por qué es importante reconocer estos hallazgos? Porque ese es el tiempo que le toma en cambiar fisiológicamente la circulación fetal a la circulación del adulto. Miren ustedes, al primer minuto, ¿cuánto tiene de saturación un recién nacido? 60 al 65%. Luego a los 2 minutos 65 al 70%, los 3 minutos 70 al 75%, 4 minutos 75, 80 y 5 minutos 80, 85, para pasar a los 10 minutos entre 85 y 95%. Antes nos desesperábamos. El niño nacía cianótico y es obvio que esté cianótico con esta saturación al minuto, porque todavía está cambiando la circulación fetal a la circulación del adulto. Nosotros apenas teníamos un bebé así, estábamos colocándole oxígeno al 100%. Hoy sabemos todos los bemoles que significa poner oxígeno al 100%, como veremos también a continuación, pero es importantísimo recordar que esta saturación preductal es la que nos debe servir para que nosotros guiemos nuestra orientación en relación al uso de oxígeno. Por ello, recordar esto ha permitido reevaluar varios aspectos de la asistencia inmediata. Cuánto del color es importante al minuto cuando hacemos valoraciones del Apgar, y lo menciono porque obviamente hemos estado acostumbrados a los efectos visuales propios para decir si el bebé está sonrosado o simplemente tiene acrocianosis o está cianótico central. De todos modos, esta implicancia es importante que la recordemos. No podemos seguir utilizando oxígeno a concentraciones sumamente altas cuando no logramos reconocer los patrones fisiológicos de acomodación de cómo es que se adapta el aparato cardiovascular a la vida neonatal. Muy bien, y este es el fluxograma. Miren ustedes, tenemos en primera instancia todo lo que va a significar, ¿no? La parte de preparativos, ¿no? Y esto es importante porque hoy por hoy esto está mucho más ordenado, ¿no? Cuánto tenemos que elegir un líder, alguien que conozca muy bien de reanimación y que nos dirija para ver si tú vas a ver la ventilación, tú vas a ver el masaje y los medicamentos. Qué bueno si esto fuera lo ideal. Definitivamente, a veces entramos, por lo menos en nuestro hospital, siempre entramos 2 personas, el médico y la enfermera, a veces cuestionados en algunos lugares, probablemente por mucho entusiasmo, pero en realidad eso no es técnico. Definitivamente, si yo entro a un parto, a cual tiene factores de riesgo, yo tengo que tener siquiera 2 personas, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un parto sin mayor riesgo? Por lo menos debe haber una persona entrenada en RCP. Y entonces, esto va a significar revisar la historia clínica, mirar los datos importantes, qué factores de riesgo tiene, y hay que estar enterados. ¿Cuántas veces hemos entrado
a una sala de operaciones sin saber absolutamente nada, solamente que era una urgencia y que tenía sufrimiento fetal. No sabíamos los antecedentes, no sabíamos absolutamente nada, lo que significa que hay que estar preparados. Entonces, vemos nosotros, miren ustedes, este primer evento que es importante porque hay que acostumbrarse a trabajar en equipo, y esto es resultado de las diversas grabaciones y filmaciones que se hacen, ¿no? Entre que yo quiero ver la ventilación y yo quiero ver el masaje, y una pérdida de tiempo trascendente para la vida de ese bebé, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Miren, verificar que existan, ¿no? Cuánta sorpresa puede haber cuando uno busca de repente una adrenalina o un suero fisiológico, o de repente busca el tubo adecuado que le corresponde al bebé y no lo encuentra. Y hay que ver que funcione la servocuna, que funcione el laringoscopio y que prenda. Tendríamos que nosotros chequear definitivamente, mirar que la sala de parto, sala de operaciones que debe estar entre 24 y 28, lógicamente prender la servocuna, precalentar las toallas y por lo menos que haya 2 personas certificadas. Estos aspectos son importantes. Y simplemente este es un checklist, una lista de chequeo en la que nosotros debemos chequear todos los elementos, los insumos y los equipos que debemos tener. Mire, tanto para el calentamiento, para liberar la vía aérea, para auscultar, para ventilar, para oxigenar, para intubar y para medicar. Esto es simplemente una lista de chequeo que hay que tenerlo siempre a mano, y que el personal que trabaja con nosotros debe chequear que esto esté allí, que esté presente y que funcione. ¿Cuántas veces esté el equipo ahí pero no funciona? ¿Y qué pasó? Las pilas ya no encienden. Entonces, mucho cuidado con todos estos detalles que pueden garantizar el pronóstico de vida. No voy a referirme mucho a una serie de factores de riesgo que tienen que ver obviamente con depresión y asfixia, que de algún modo lo hemos revisado ya. Estas son las 4 preguntas que el equipo suele hacerse antes del nacimiento. ¿Cuál es la edad gestacional esperada? Cuando nosotros sabemos que es un prematuro, obviamente estamos más atentos. Cuando es un recién nacido a término, bueno, eso hay que saberlo. Sin embargo, debo decirles que en ocasiones nos dicen que van a ser un niño a término y nace un prematuro. En otras ocasiones nos dicen que van a ser un prematuro y tenemos un recién nacido a término. Afortunadamente esa no es la regla, esa no es la constante, pero eso ocurre y habría que estar preparados siempre. También, si el líquido amniótico es claro o meconial, sabemos que ha habido algunas atingencias en relación al líquido meconial. ¿Por qué? Porque en aspiración de secreciones, si hay obstrucción, nosotros tendríamos que tener en cuenta si podemos y sabemos utilizar el laringoscopio para poder hacer una aspiración bajo laringoscopía directa cuando tengo a un bebé que tiene obstrucción por meconio de la vía aérea. Yo necesito hacer una limpieza para poderlo ventilar. En tercer lugar, ¿cuántos bebés son esperados? Si tengo yo un embarazo gemelar o un embarazo triple, ¿cuántos equipos de reanimación tendrían que estar? Si son 2, deben ser 2, o sea, son 4 personas, 2 para el primero y 2 para el segundo. Y esto es importante porque muchas veces entra a los partos gemelares y a veces entramos un par de personas, se necesita reanimar cuando el otro bebé ya está saliendo. Y por último, ¿qué factores de riesgo adicionales hay? Sí es cierto, si yo tengo una madre preeclámptica, una madre eclámptica, o una madre que tiene una hemorragia el tercer trimestre, o que es diabética, entonces estos datos adicionales de factores de riesgo son importantes para valorar cómo va a ser nuestra actuación frente a la asistencia de este recién nacido. Muy bien, luego obviamente viene el nacimiento, y ustedes pueden ver que ahí hay luego 3 preguntas, ¿no? Estas 3 preguntas que nos dicen a nosotros si es nacido a término, ¿no? En segundo lugar, si tiene buen tono muscular y si está respirando o llorando. Estas preguntas nos deben de llegar a la mano. Obviamente, si estas son sí, va a ir junto a la madre, y si no, vamos a entrar a los pasos iniciales. Pero permítame detenernos un momento aquí en el nacimiento, porque si bien es cierto, hay algunos cuestionamientos. Cuando un bebé está mal o cuando la madre está mal, así debo cortar inmediatamente el cordón. Miren ustedes el clampaje tardío del cordón, que debe rodear el minuto, aunque ustedes saben
La Organización Mundial de la Salud habla de 1 a 3 minutos, pero qué importante es que la sangre del bebé que vemos en esta línea punteada superior va acopiándose, esa es la sangre de él. Por eso es que cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta, nosotros podemos ver a un niño hipovolémico, chocado, pero definitivamente esta sangre del bebé, cuando uno espera el minuto, le permite recuperar esta sangre. Y miren ustedes, obviamente la placenta está disminuyendo su sangre. Y al minuto estamos hablando más o menos de un incremento del volumen sanguíneo del bebé en 16 mililitros por kilo. Y aquí nosotros podemos ver, lógicamente, miren, aquí tenemos en el tiempo del clampaje del cordón cómo el bebé se va poniendo más rosado, de repente un poco rojito, y lo que está pasando al revés en la placenta. Y ahí está el porcentaje de transfusión, miren ustedes, en 15 a 30 segundos, 25%, a los 90 minutos, 50 a 78%, y en 180 minutos más o menos alrededor del 100%. Datos importantes, obviamente, porque esto nos permite a nosotros que la sangre del propio bebé ingrese a su torrente sanguíneo y no se quede secuestrada en la placenta, máxime si este bebé va a ser reanimado. Y aquí tienen ustedes, estas son las normas de la Organización Mundial de la Salud acerca del pinzamiento tardío del cordón. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos definitivamente un parto de emergencia, una cesárea de emergencia y sufrimiento fetal? Definitivamente creo que muchos de los autores, y obviamente el que habla, está muy de acuerdo con el ordeñamiento del cordón umbilical. Y este ordeñamiento del cordón umbilical, que en inglés es milking, permite que un volumen de sangre razonable e importante pueda regresar al bebé. Y esto, miren ustedes, tiene una técnica muy sencilla. El obstetra debe tomar aproximadamente 20 centímetros del cordón, pinzar cerca de la placenta con el índice y el pulgar y proceder a ordeñar al bebé. 4 veces en el prematuro y 5 veces en el recién nacido a término. Este procedimiento no debe tomar más de 15 a 20 segundos. Cuando nosotros lo hemos practicado con los obstetras, no hay ningún problema. Tengo una madre con gel, doctor, no te preocupes. Por favor, ordéñame el cordón rápidamente y pásamelo. Tengo un niño en sufrimiento fetal. Igual, son 15 a 20 segundos. Me dan 10 segundos para liberar la vía aérea e iniciar mi ventilación a presión positiva si el bebé lo necesita. Sí es cierto que hay algunos autores que cuestionan un poco en los recién nacidos prematuros. Sin embargo, miren ustedes, efecto del ordeñamiento del cordón en morbilidad y sobrevida en recién nacidos de menos de 30 semanas. ¿Qué cosas se encontró? Miren ustedes, el hematocrito obviamente fue más alto, 50% versus 45%. Necesitaron menos transfusiones. ¿Y qué pasó con algunas comorbilidades? Se redujo la incidencia enterocolitis necrotizante, se redujo la hemorragia intraventricular y también el grado de la hemorragia y la muerte. En algunos casos se disminuye también la sepsis neonatal tardía. Por lo tanto, es una ventaja poder hacer un ordeñamiento del cordón para aquellos niños que están en riesgo y obviamente los tetra que tienen una madre sangrando, tiene razón de querer operar y terminar rápido la intervención para salvar la vida de esa madre, pero son 20 segundos que son trascendentes, importantes para la vida del bebé. Aprenderemos en algún momento dado cuán importante es ese volumen sanguíneo para el bebé, máxime si nosotros vamos a reanimar. Bien, y ese punto quería yo dejarlo resaltado porque creo que los ginecobstetras, por lo menos en nuestro hospital, colaboran con nosotros cuando nosotros conversamos con estos aspectos. En alguna oportunidad nosotros hemos hecho reanimación con cordón intacto, sobre todo en prematuros, que nos ha permitido poder intubar a esos bebés muy pequeños y dejarle el minuto que recupere su sangre. ¿Cuál es el mejor momento para ligar el cordón? En verdad, no es lo mismo ligar el cordón con un bebé que no respira, porque obviamente la adaptación que hemos visto desde el punto de vista cardiovascular no permite que sangre que debe ir por las venas pulmonares a la aurícula izquierda vaya en la cantidad que debe ir, y ese volumen menor que llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo
genera hipotensión severa y la irrigación sanguínea cerebral se ve disminuida cuando uno hace el corte de cordón inmediato cuando un bebé no respira. Es ideal hacer el corte de cordón luego que yo he ventilado al bebé, si es que estoy haciendo una reanimación con cordón intacto. Datos importantes que hay que recordar. Las 3 preguntas que hemos comentado y obviamente si la respuesta es sí, debe pasar con su madre, y si no, nosotros vamos a pasar a continuación a los pasos iniciales de la reanimación o los pasos previos. Aquí, obviamente, es importante mantener la temperatura del bebé. ¿Cuán importante es mantener al bebé dentro de la temperatura normal? Obviamente que sí. La tingencia está, como veremos en prematuros, en el manejo térmico, pero hay que evitar la pérdida de calor recién nacido por los 4 mecanismos que hemos comentado. ¿Cuál es la posición correcta para alinear la vía aérea? Es una semi-extensión del cuello. Es la posición de olfateo mañanero o de sniffing position. Cuando nosotros no tenemos esa posición, la vía aérea no está permeable. Cuando el occipuxo es prominente, se puede poner una toalla debajo, ¿no? Para poder manipular mejor la cabeza y alinear la vía aérea. Si nosotros vamos a decidir aspirar las secreciones, probablemente esta foto no sea la más adecuada. Primero aspirar la boca, no se aspira la boca con la cabeza recta, se lateraliza la cabeza del bebé y se permite aspirar en el carrillo para evitar la complicación de la aspiración a nivel de la faringe posterior y generar un síncope vasovagal con bradicardia y paro. Por lo tanto, es importante recordar que hay que aspirar la boca y luego la nariz cuando el bebé realmente lo necesite. Cuando tengo un bebé en sufrimiento fetal, cuando tengo un bebé que nace con líquido amniótico teñido de meconio, cuando tengo un prematuro que nace sin respirar, obviamente tengo yo a un grupo de bebés que yo necesariamente voy a aspirar. Bebé que nace ok, llorando, no necesito aspirar realmente la vía aérea y entonces no a todos los bebés termino aspirando. Pero cuando este es un bebé al cual seguramente yo voy a hacer reanimación, hay que despejar la vía aérea como uno de los pasos importantes que uno debe hacer. ¿Y qué pasa cuando hay líquido amniótico teñido de meconio? Bueno, uno califica a los recién nacidos si un recién nacido es vigoroso o no es vigoroso. Si el recién nacido es vigoroso, tiene buen llanto, tiene buen tono muscular y una frecuencia cardíaca mayor de 100. Cuando el recién nacido no es vigoroso, obviamente cualquiera de estos 3 elementos está fallando y nosotros tenemos 2 opciones. La primera de ellas es simplemente aspirar la boca y la nariz con la perilla de goma o con una sonda Medex gruesa 10 a 12, o en su defecto decidir si vamos a aspirar bajo laringoscopía utilizando un tubo endotraqueal 3.5 unido a una trampa de aspiración de meconio, o como a veces nosotros hacemos, aspiramos con una sonda Medex 10 o 12, siempre y cuando obviamente encontremos meconio ahí. El hecho de demorarse más tiempo permitiendo tener un bebé con la vía aérea muy limpia, pero pobremente oxigenado, no le va a hacer muy bien. Prefiero a un bebé aspirado de alguna manera y mejor oxigenado, que tiene que ver con el futuro en relación a su sistema nervioso central. Pero esas son las conductas que debo tomar en un bebé que tiene líquido amniótico teñido de meconio y pueden hacer vigoroso, que no nos da mayores problemas, y pueden hacer no vigoroso, que podría darnos serios problemas en relación a la obstrucción de la vía aérea. ¿Cómo estimulamos a un bebé? Sí es cierto, cuando uno lo aspira, lo estimula, cuando uno lo seca, lo estimula, pero aún así ese bebé no responde. Tendríamos algunas maniobras que tienen que ver con el palmoteo de las plantas de los pies, con la percusión de los talones o la frotación del dorso del tórax del recién nacido. Definitivamente son estímulos que pueden generar la iniciación de la respiración somatosensoriales que se deben hacer. No hay que perder el tiempo si vemos que un bebé no está respondiendo porque el bebé no está respirando y por lo tanto habría que tener cuidado de demorarse más tiempo del debido para hacer esta estimulación. ¿Qué nos dicen al respecto? En realidad, nosotros podríamos decir
que la estimulación táctil ya la hemos hecho cuando lo aspiramos o lo secamos a un bebé, y que no hay que perder más tiempo si vemos que el bebé no respira, e inmediatamente iniciar como indicación la ventilación a presión positiva. Esto es lo que se hacía antes. Obviamente, cosas extrañas y raras se daban. ¿Eran perjudiciales? Sí. Sabemos que hay maniobras que son perjudiciales, como sacudir al recién nacido, el palmoteo en las nalgas a los recién nacidos, el mover los miembros inferiores sobre el abdomen bajo riesgo de ruptura hepática o esplénica, el hecho de utilizar agua helada por sonda orogástrica o por un enema. Esas son las cosas que se hacían antes. Definitivamente eso ha pasado a la historia. Muy bien. Y luego de mirar ahora estos pasos previos, nosotros estaremos mirando a este bebé. Si este bebé no respira, este bebé está en apnea o tiene una respiración boqueante, yo no voy a esperar más. Ese bebé yo voy a iniciar rápidamente la ventilación a presión positiva. Depende del instrumento que tenga, pero definitivamente un ventilador manual como el Ambu, eso está prácticamente en la mayoría de lugares donde se puede utilizar. Y obviamente nosotros tenemos también una frecuencia cardíaca menos de 100, ¿no? ¿Cómo contabilizamos nosotros la frecuencia cardíaca? Fundamentalmente con el estetoscopio, contando en 6 segundos y multiplicándolo por 10, y así tengo la frecuencia cardíaca. Si mi bebé está respirando y tiene una frecuencia cardíaca menos de 100, es una indicación para dar ventilación a presión positiva. Y estas son las indicaciones: apnea, respiración boqueante o gasping, y una frecuencia cardíaca menos de 100, yo debo iniciar la ventilación a presión positiva. Y ahí tengo esta bolsa autoinflable, el clásico Ambu. Tengo la bolsa inflada por flujo, que es el globo que se utiliza en sala de operaciones. O tengo, miren ustedes, el reanimador en T, que es el último instrumento de ventilación a presión positiva, que obviamente tiene mejores criterios o parámetros para hacer una ventilación más decorosa. De todos modos, este es un gráfico comparativo, miren ustedes, entre el reanimador en T, que es el Neopaf, y un Ambu, una bolsa autoinflable. ¿Y qué podemos ver? Miren ustedes, nosotros tenemos aquí, va a controlarse muy bien el PIP con el Neopaf o el reanimador en T. En cambio, miramos nosotros qué es lo que ocurre cuando ventilamos manualmente. Muy variables, podemos dar presiones inspiratorias picos muy altas, lo que no va a ocurrir con un Neopaf. ¿Qué pasa con el PEP? Presión positiva al final de la expiración. También miren ustedes, bien regular en el reanimador en T, lo que no ocurre con un Ambu, sobre todo si el Ambu no tiene esa válvula al final que hoy se le ha adicionado, que es una válvula de PEP. Igualmente acerca del tiempo inspiratorio, que se hace más corto, muy variable. Definitivamente esto le da ventajas al reanimador en T sobre el Ambu. Y no he querido dejar pasar muy rápidamente, miren, la bolsa inflada por flujo, realmente nosotros no tenemos mucha oportunidad de uso. Lo que sí debemos recordar, miren ustedes, reanimadores en T, ¿cuál es el principal problema? Que tengo que tener una fuente de gas comprimido para poder utilizarla. Lógicamente, yo tengo aquí algunos botones, miren ustedes, este me sirve para que yo pueda graduar el PIP, la presión inspiratoria pico. Tengo aquí el que está pegadito al dedo del reanimador, aquí puedo yo graduar el PEP. Tengo yo este manómetro que me permite ver cómo sube el PIP y hasta dónde baja para tener el PEP, y esta válvula de control de presión máxima que evita que yo pueda programar presiones que puedan generar barotraumas, y en ello voy a tener neumotórax o neumomediastino. Puedo generar volutraumas, un trauma por volumen, cuando le doy al bebito un valor muy alto, ¿no? ¿Cuánto es el volumen tidal habitual de un recién nacido? De 5 a 8 mililitros por kilo. En un bebé de 3 kilos estamos entre 15 a 24 mililitros. ¿Cuánto de volumen podría yo estar dándole? Recuerden que el volutrauma inicia la cascada inflamatoria para la producción de enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar. Igualmente las presiones exageradas, y qué importante es que esto tiene un blender, un mezclador de oxígeno.
Quiere decir que yo puedo dar concentraciones de oxígeno que mi paciente realmente necesita. ¿Qué pasa cuando nosotros generamos toxicidad por oxígeno? Ya sabemos, compromiso de la retina y displasia broncopulmonar o lesión pulmonar crónica. Nosotros estamos más familiarizados, si bien es cierto, con este ambú, que hasta los bomberos usan el ambú cuando salen a hacer sus recorridos o los llaman por alguna urgencia. Qué importante es reconocer muy rápidamente algunos detalles de este ambú. Definitivamente, nosotros tenemos aquí, miren ustedes, una válvula de liberación de presión o de pop-off. Esta es una válvula de seguridad que está graduada en 30 a 40 centímetros de agua. ¿Qué pasa cuando estamos tensos y vamos a reanimar un bebé? Muchas veces comprimimos la bolsa con tal fuerza que cuando la presión pasa, va a abrirse esta válvula y liberar la presión en exceso. ¿A qué presión normalmente debemos ventilar a un recién nacido? La primera respiración va a 40 centímetros de agua, que es la de presión más alta, y luego, si los pulmones están normales, deben ir entre 15 a 20 centímetros de agua. Si los pulmones están patológicos, porque tiene una neumonía, porque tiene una membrana hialina, probablemente la presión podría ser un poco más, puede ser 25, por ejemplo, centímetros de agua, 28, ya comienzo a hacer daño a ese pulmón. Pero recuerden que aquí tengo una medida de liberación de presión y obviamente es una medida de seguridad. Luego miren ustedes, acá yo tengo la bolsa y atrás hay un reservorio. ¿Cuál es la función de este reservorio? Concentrar el oxígeno dentro de la bolsa. Si yo no tuviera un blender y tengo oxígeno al 100%, miren ustedes, cuando yo pongo este reservorio de oxígeno, la concentración de oxígeno dentro de la bolsa está entre 90 al 100%. Si yo pongo una tubuladura de oxígeno al 100% y le quito el reservorio, a mi paciente le podrá llegar alrededor del 40%. ¿Puedo ventilar con este ambú sin oxígeno? Sí. Hemos dicho nosotros que lo más importante es la ventilación, y si yo hago una ventilación decorosa sin utilizar oxígeno extra, obviamente puedo yo reanimar adecuadamente a mi paciente. Quiere decir que yo puedo dar fracciones inspiradas de oxígeno del 21%, puedo dar fracciones inspiradas de oxígeno del 40% y del 90 al 100%. Ahora, si tengo un blender, que es un mezclador, yo podré dar las concentraciones de oxígeno que realmente mi paciente lo necesita, y ahora sí se puede utilizar, ¿no?, que el oxígeno salga de este blender a las concentraciones que yo quiero dar. Pero en general, como este ambú es prácticamente movilizable a todos los lugares, si tengo oxígeno bien y si no lo tengo también, ¿puedo ventilar y reanimar? Sí, recordando que voy a dar fracción inspirada de oxígeno al 21%. Y si tengo un balón de oxígeno al 100% y no tengo blender, hay que recordar que puedo dar 40% de fracción inspirada de oxígeno y 90 al 100%. Además, este dispositivo tiene una válvula de unión. Esa válvula de unión permite que el aire ingrese al bebé y se cierra para evitar que el CO2 pueda retornar. Hay un sitio donde se puede poner el manómetro también y que me permite medir con qué presión estoy dándole a mi bebé. Y también al final, hoy se pone una válvula de PEP, una válvula anaranjada, con el propósito de hacerlo esto más fisiológico. Muy bien, definitivamente yo debo contar, miren ustedes, ¿con qué? Con un oxímetro de pulso. Esto ya no resulta ser más que una necesidad imperiosa, y es más, ha pasado a ser el quinto signo vital en pediatría, y creo que obviamente en el mundo esto nos ha permitido manejar mejor a los pacientes. Por lo tanto, es importantísimo tener un oxímetro de pulso. No le hacemos propaganda a Máximo, pero definitivamente es un oxímetro de primera calidad. Y nosotros vamos a tener aquí definitivamente la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Y no olvidar que medimos la sangre preductal, ¿no?, antes del ductus, porque luego del ductus ya es una sangre mezclada. Por esa razón no ponemos en la mano izquierda o en los pies. Luego tenemos el blender, ¿no? Miren, es un mezclador que obviamente está mezclando aire al 21% con aire al 100%. Y esto permite que yo pueda dar las concentraciones de oxígeno
que necesita un bebé. Esto no es un lujo, esto es lo mínimo necesario que debe haber para poder hacer reanimaciones decorosas en nuestros recién nacidos. Muy bien. ¿Cuánto voy a ventilar a mi bebé? Acabamos de decir cuáles son las indicaciones para dar ventilación a presión positiva. Y entonces vamos a dar 40 a 60 ventilaciones por minuto. Obviamente damos 30 segundos, que es la mitad. Pero, ¿cuál es la regla mnemotécnica? Ventila 2-3, ventila 2-3 y permite que yo pueda dar ese número de ventilaciones por minuto. Nuevamente quiero insistir que la ventilación de los pulmones del bebé es la medida más importante y eficaz en reanimación del neonatal. Más del 90% de los bebés salen con una ventilación decorosa que se le pueda realizar, evitando las complicaciones por utilizar presiones exageradas como barotrauma, volúmenes inadecuados como volutrauma y concentraciones inadecuadas de oxígeno que produzca retinopatía y que produzca displasia broncopulmonar. Muy bien, ahora que estamos nuevamente en el fluxograma, ¿no? Viendo el aspecto propio de la ventilación a presión positiva, obviamente hay algunos aspectos ahí que son importantes recordar, que la persona que nos ayuda, o habitualmente la enfermera, permite colocar el oxímetro de pulso en la mano derecha y considerar monitor electrocardiográfico, que nosotros, por ejemplo, no lo tenemos. No sé si algunos hospitales lo tendrán en Lima, pero generalmente un oxímetro de pulso sí nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa con ese bebé? Que si bien es cierto está respirando, si bien es cierto tiene una frecuencia cardíaca más de 100, pero respira con dificultad. El rombo nos habla de cianosis persistente, y este bebé que de repente no tiene ni un minuto, se imaginan cuánto de saturación tiene, entre 60 y 65%, y no es nada raro que ese bebé esté cianótico. Así que definitivamente en estos bebés se coloca bien, se despeja bonito la vía aérea y se puede dar oxígeno suplementario según sea necesario. Lo ideal probablemente en prematuros, sobre todo, es considerar el uso de un CPAP. Y el CPAP es la presión positiva continua en la vía aérea que permite que el bebé respire. En otras palabras, no puedo poner un CPAP en un bebé que no respira. Si un bebé hace apneas en forma reiterada, debe pasar a una ventilación a presión positiva. ¿Pero por qué es importante un CPAP? Porque definitivamente, desde el punto de vista fisiológico, va a favorecer muchas de las constantes, ¿no? Y tiene que ver con un incremento de la capacidad residual funcional y que permite realmente que los alveolos no se colapsen y permite que un porcentaje de bebés prematuros no necesiten surfactante pulmonar y que definitivamente nosotros tengamos aquí la opción de mejorar toda la mecánica respiratoria, inclusive mantener saturaciones de oxígeno utilizando fracciones inspiradas de oxígeno de 21 o de repente 25%, hasta 30% podría ser, pero con este dispositivo podríamos ayudar que mi bebé no termine siendo intubado y entre a la ventilación mecánica. Muy bien. Luego miren ustedes qué importante es ahora ver qué va a pasar con esa frecuencia cardíaca luego de esos 30 segundos que nosotros hemos dado de ventilación. ¿Qué pasa? Definitivamente nosotros, una vez que comenzamos a ventilar, debemos evaluar dentro de los 15 primeros segundos. Y eso es importante, dos elementos. Uno, la frecuencia cardíaca y si el tórax se está moviendo. Cuando la frecuencia cardíaca está aumentando y el tórax se está moviendo, no hay problema, esperamos los 15 segundos más para hacer la evaluación posterior. Pero ¿qué pasa si la frecuencia cardíaca no está aumentando y el tórax sí se está moviendo? Hay que esperar un poquito porque seguramente va a comenzar ya a mejorar la frecuencia cardíaca. Pero ponemos en este escenario donde la frecuencia cardíaca no está aumentando, el tórax no se está aumentando, entonces es el momento de poder hacer los pasos correctivos de Mr. Sopa, ¿no? Fundamentalmente, como veremos a continuación, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a hacer de pasos correctivos? En M es ajustar la máscara, porque este es uno de los errores frecuentes. Hay que reaplicar la máscara con la técnica de las dos manos y garantizar de que no se salga el aire por los costados, por las mejillas.
Luego, otro de los errores tiene que ver con que la vía aérea, la posición para permeabilizar la vía aérea, como lo hemos dicho, es en semi-extensión. Pero ¿qué pasa si el bebé tiene flexionado el cuello o está muy extendido? Sobre todo flexionado cuando se da ventilación a presión positiva, entonces no va a mejorar si es que yo no reposiciono la vía aérea. Con estos dos pasos correctivos, un gran número de bebés van a generar movimiento del tórax y una mejora de su frecuencia cardíaca. Pero aún así, si esto no mejorara, existe la opción de ver si hay secreciones en la vía aérea que están obstruyéndola, y obviamente yo debo pasar a aspirar, podrían ser secreciones o meconio, y luego un grupo de bebés necesita aperturar la boca para que no haya mayor resistencia cuando la ventilación se está dando. Luego de esto también podemos ver que el movimiento del tórax mejora y obviamente la frecuencia cardíaca también. Pero ¿qué pasa si yo estoy dando, ¿no?, presiones muy pequeñas al bebé? Lógicamente por eso el tórax no levanta. Y entonces es el momento de incrementar un poco la presión con el propósito de mejorar el movimiento del tórax e incrementar su frecuencia cardíaca. Finalmente, al ver que no obtengo resultados con todo lo que estoy corrigiendo, debo elegir una vía alterna. Y entre ellos está un tubo endotraqueal o una máscara laríngea. Eso, obviamente, vamos a decidirlos en función del paciente. Muy bien. Y luego vamos a tener la segunda evaluación, que es prácticamente a los 30 segundos de dar ventilación a presión positiva. Y aquí tenemos tres opciones. ¿Qué pasa si por lo menos esto ya ha llegado a 100 latidos por minuto? Quiere decir que esta ventilación está siendo exitosa y el bebé comienza a tose y comienza a hacer esfuerzos respiratorios. ¿Qué pasa cuando la ventilación da todavía una frecuencia cardíaca entre 60 y 99? Deberíamos mirar con cautela si hay algunos pasos correctivos que no se han hecho bien, habría que mirar. Y si está menos de 60, obviamente mirar los pasos correctivos de Mr. Sopa o automáticamente establecer una vía aérea alternativa. Y obviamente voy a proceder a intubar al bebé porque si tengo menos de 60 debo comenzar a hacer ventilación más masaje cardíaco. Y estas son las indicaciones para intubación endotraqueal en general, ¿no? Maximiza la eficacia de la ventilación junto al masaje cardíaco. La mayoría de escuelas están a favor de que hay que favorecer una coordinación ventilación-masaje y para eso hay que intubar previamente al paciente. En los bebés que vienen con diagnóstico de hernia diafragmática, ya saben ustedes que la ventilación a presión positiva de estos bebés debe ser con bolsa y tubo endotraqueal y está contraindicada con bolsa y máscara. Cuando quiero administrar medicamentos y no tengo a nadie que me pueda realmente ayudar, ¿no?, para cateterizar la vena umbilical, probablemente a través del tubo endotraqueal yo pueda pasar adrenalina, ¿no? Si es cierto que no tiene la contundencia y la eficacia cuando va por vía endovenosa. Cuando hablamos de obstrucción traqueal por meconio, secreciones, también. O cuando tengo una ventilación con bolsa y máscara ineficaz, como hemos visto, no sigue sin levantar el tórax, sigue sin mejorar la frecuencia cardíaca, lo intubo. Y cuando la ventilación a presión positiva es muy prolongada también, o en bebitos prematuros extremos, ¿no?, que definitivamente van a necesitar menores de 750 gramos, por ejemplo, que van a necesitar colocarles un tubo endotraqueal para darle ventilación a presión positiva. Y este es el equipo para intubación endotraqueal. No me voy a detener realmente en esto, pero sí manifestarle que los tubos endotraqueales son de 2.5, 3 y 3.5. Antiguamente se usaban los tubos 2, definitivamente ha sido descartado, la resistencia era tan grande que se tenía que utilizar presiones muy altas y generaba todos los traumas que hemos comentado. Así que el tubo de 2.5 milímetros de diámetro interno se usa, como ven en la tabla ustedes que tienen acá, en el niño menos de 1 kilo y en el niño menos de 28 semanas de edad gestacional. El tubo 3 va a aquellos con peso de 1 kilo a 2 kilos y están entre 28 y 34 semanas. Para los que son mayores de 34 semanas y pesan más de 2 kilos, es el tubo de 3.5 de diámetro interno. Aquí tienen ustedes las marquitas negras
que son las medidas hasta dónde debe entrar el tubo a nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Tubos de punta Roma. Y ahí podemos ver nosotros, miren, el ingreso del laringoscopio, ¿no? Sabemos que los laringoscopios se usan con hojas, 1 para el recién nacido a término, 0 para el prematuro y 2 ceros para el prematuro extremo. Recordemos este lugar anatómico llamado la vallécula, que es prácticamente un espacio entre la región posterior de la lengua y la región anterior de la epiglotis, y es ahí donde ingresa, y si es que no viéramos estas estructuras, es el momento de aplicar una presión en el cartílago cricoides para que la laringe que está anterior y superior descienda y me permita ver esta V invertida. Es clave observar anatómicamente esta V invertida que muestra la entrada a la vía aérea, y es entonces donde yo puedo ya colocar el tubo endotraqueal por el lado derecho. Y ahí tenemos, miren ustedes, la colocación del tubo endotraqueal. Esta es la guía de cuerdas vocales, donde debe quedar realmente la punta del tubo en el tercio medio de la tráquea. Las tráqueas son pequeñas, 3 a 5 centímetros. Definitivamente, nosotros debemos garantizar de que esta sea la posición dentro de la tráquea, ¿no? Miren ustedes la distancia que hay a la carina, y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué se ha ideado ya en los últimos tiempos? Es el detector de CO2 para decir de que el tubo está en la tráquea. En morado debe cambiar este color morado, que es colorimétrico detector de CO2, debe cambiar al color amarillo, ¿sí? Sin embargo, en algunos casos el tubo está bien colocado, pero no cambia. ¿Cuándo? Cuando los pulmones están colapsados, cuando hay una hemotórax bilateral, cuando el bebé está bradicárdico y el gasto cardíaco bajo. Prácticamente nosotros tenemos a un detector de CO2 que no cambia de color, y cambios diferentes en falsos positivos, está defectuoso el equipo o hay contaminación con adrenalina. Por eso es importante, nosotros no tenemos detector de CO2, sin embargo es importante para nosotros que veamos la estructura anatómica adecuada para que nos permita colocar el tubo endotraqueal, ¿no? Por donde debe ir hacia pasando por la glotis y hacia la guía de cuerdas vocales, ¿no? ¿Cuán profundo debe ingresar el tubo? Aquí tenemos unas medidas a nivel del labio superior, es la distancia que va desde el tabique nasal hasta el trago, y se le suma 1, y esa es más o menos la dimensión de profundidad que el tubo endotraqueal debe ingresar. Sin embargo, hay una tabla según el peso del bebé y la inserción en profundidad del tubo hasta el nivel del labio superior. Muy bien, y aquí lo tenemos, miren el tubo endotraqueal en posición correcta, miren el nivel de las clavículas, más o menos a nivel de la segunda torácica. Muy bien, ¿y qué pasa cuando el tubo endotraqueal, miren ustedes esta radiografía en que el tubo endotraqueal nosotros tenemos aquí el tubo endotraqueal muy introducido, y obviamente, ¿qué pasa si toda la presión le va a dar a este pulmón? Va a haber un trauma por presión, va a haber barotrauma, y obviamente nos va a complicar la reanimación con un hemotórax. Obviamente eso va a ser difícil de manejar. ¿Qué alternativas tenemos a la intubación endotraqueal? Máscara laringia. Y aquí tenemos, ¿no? Hay un grupo de pacientes que tienen anomalías congénitas de la boca, de los labios, la lengua, el paladar o el cuello, que hace que sea difícil visualizar la laringe, ¿no? Nosotros tenemos en unos bebés que tienen el síndrome de Pierre-Robin, por ejemplo, que tienen micrognatia, que difícilmente van a poder ser intubados, tienen un maxilar pequeño, y obviamente esos bebés necesitan una máscara laringia. No hay que insistir en intubación. He visto morirse a bebés con estos problemas por insistir en intubación. Definitivamente no se los puede intubar. Podríamos intentar una intubación nasotraqueal, eso es posible con una pinza de Magir, pero eso no es tan sencillo. De todas maneras, la máscara laringe es una de las opciones importantes, ¿no? Y si la ventilación con bolsa y máscara sigue siendo inefectiva y yo no sé intubar, o mis intentos de intubación son fallidos, yo tengo la oportunidad de colocar una máscara laringea. Y esta es la máscara laringea. Definitivamente se pone a bebés por encima de 1500 gramos, porque como ustedes comprenderán, esto es como un capuchón que cubre la vía aérea.
Probablemente esto vaya a ser en los años siguientes muy utilizado porque nadie quiere tocar la vía aérea ahora por los problemas de la patología pulmonar crónica. De todas maneras, hay que tener cuidado en bebés pequeños. ¿Por qué? Porque tienen los tejidos laxos y a veces no calza bien adecuadamente. De todos modos, nos dificulta un poco para aspirar las secreciones, pero es una alternativa importante para poder ventilar a estos bebés que hemos mencionado. Muy bien, si la frecuencia cardíaca está siendo menos de 60, nosotros nos preparamos para el masaje cardíaco y podemos ver esta técnica de los 2 pulgares que van rodeando a nivel del tercio inferior del esternón por una línea que da debajo de las mamilas y por encima del apéndice sifoides. Para comenzar este masaje cardíaco, los dedos del resto de la mano van a ir hacia atrás para que le den sostenibilidad a este masaje cardíaco, ¿no? Es un tercio del diámetro anteroposterior la profundidad y obviamente vamos a tener una ventilación masaje en una relación 3:1. Prácticamente tenemos tres masajes por una ventilación. Y entonces tenemos una regla mnemotécnica que dice 1 y 2 y 3 y ventila, y le estamos dando nosotros 3 masajes por una ventilación. ¿Cuánto podemos dar en total? Son 120 eventos, y eso significa 90 masajes con 30 ventilaciones. Muy bien. Si definitivamente luego de la ventilación y el masaje nosotros no obtenemos una respuesta adecuada, tenemos obviamente los medicamentos que se han quedado ya definitivamente para una reanimación inmediata, el uso de adrenalina y de suero fisiológico. Y ahí está. La adrenalina debe estar a una concentración de 1 en 10.000. Habitualmente en nuestro medio tenemos una concentración de 1 en 1.000, y entonces hay que diluirla. Hay que coger, si cogemos todo el centímetro de adrenalina, lo debemos diluir con 9 centímetros cúbicos de suero fisiológico y la tenemos lista. O si utilizamos una jeringa de tuberculina, ponemos 0.1 de adrenalina con 0.9 de suero fisiológico, y la dosis recomendada, si es por vía intravenosa, 0.1 a 0.3 cc por kilo. La estimamos en realidad, a veces en ese momento nosotros no tenemos el peso del bebé, y si se la posemos por tubo endotraqueal es 0.5 a 1 mililitro por kilo. Obviamente la dosis por tubo endotraqueal es mayor, y aún así tampoco tenemos una mayor eficiencia como se la hace por vía intravenosa. Eso se debe colocar inmediatamente, tan rápido como sea posible, y puede repetirse de 3 a 5 minutos hasta en 2 oportunidades más. Si nosotros tenemos manifestaciones de que mi paciente ha tenido antecedentes de una madre con un desprendimiento prematuro de placenta o pérdida de sangre, ginecorragio, placenta previa o ruptura de basa previa, y tenemos a un bebé que no ha ido bien en el proceso de reanimación y estamos sospechando que mi paciente tenga hipovolemia, los pulsos periféricos débiles y un latido cardíaco un poco fuerte, y nosotros en ese momento debemos decidir pasar un expansor de volumen a la dosis de 10 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos. Tenemos preparado jeringas de 20 y que nos permita pasarlo a esta velocidad, no demasiado rápido, porque puedo provocar realmente un encharcamiento en el paciente, una sobrecarga hídrica cardíaca con un edema agudo pulmonar. Por lo tanto, debo tener cuidado en colocar. Puedo colocar hasta 2 bolos de 10 por kilo y es suficiente. Si hay falla cardíaca secundaria a hipoxia, necesitamos utilizar inotrópicos y algunas de las cosas que vamos a mencionar. Y aquí tenemos, miren las vías, mediante una onfaloclisis. Bueno, y esta es una osteoclisis que definitivamente es difícil hacerla en nuestro medio. No tenemos muchas veces el equipo adecuado con el trocar y todo lo que debe ser, y hay que tener cuidado. Si bien es cierto, las osteomielitis no son las complicaciones que suelen ser frecuentes, pero cuidado con el síndrome compartimental que puede haber y puede llegar a la amputación del miembro. Bien, nuevamente la saturación preductal objetivo que hemos comentado, que hay que tener en cuenta, ya dependiendo si estamos al minuto de reanimación, 2 minutos, 3 minutos, esa es la saturación que debemos tener, y la ventilación a presión positiva que hemos iniciado en recién nacidos a término, lo hacemos al 21%. Probablemente con esa fracción inspirada de oxígeno vayan bien.
En los prematuros podría ser que utilicemos un poquito más de fracciones inspiradas de oxígeno, de repente 25%, pero eso dependerá cómo va la saturación de oxígeno medido por la oximetría de pulso. Muy bien, y aquí está, miren ustedes, en algunas consideraciones especiales, este síndrome de Pierre-Robin, ¿no? Y puede colocarse, miren, un tubo endotraqueal número 2.5, ¿no? A través de la nariz para evitar que se caiga la lengua y pueda provocar obstrucción de la vía aérea o la posición prona. De todas maneras, si este bebé va a ser reanimado, hay que colocarle una máscara laríngea. ¿Qué pasa si hay un neumotórax? Obviamente nos va a complicar a nuestro bebé y nosotros necesitamos utilizar, miren, un neumotórax bilateral, está comprimiendo al corazón, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Colocar una aguja, mire, esta es una butterfly, con una jeringa y una llave de 3 vías, para poder aspirar a nivel del cuarto espacio intercostal a la línea media clavicular, por encima de la costilla y poder sacar, ¿no? Poco a poco aire, descomprimir ese neumotórax, hasta tener la oportunidad de poner un drenaje torácico, pero esta medida es salvadora y nos va a ayudar a mejorar nuestro procedimiento de reanimación. ¿Qué pasa si en un bebé tengo una hernia diafragmática? Si tengo el diagnóstico sería excelente. ¿Cuántos bebés con hernia diafragmática vienen sin diagnóstico? Y entonces yo debo recordar que estos bebés obviamente tienen un pasaje disminuido del murmullo vesicular en campo pulmonar izquierdo, obviamente tienen un Apgar bajo al nacimiento. ¿Por qué? Porque habitualmente se acompañan de hipoplasia pulmonar del lado izquierdo, que es alrededor del 70 al 80% de las hernias diafragmáticas, y a estos pacientes hay que intubarlos y ventilarlos con bolsa y tubo endotraqueal. Como ustedes comprenderán, ventilarlos con bolsa y máscara va a significar que aire entra al tubo digestivo y las asas intestinales que se encuentran dentro de la cavidad torácica van a comprimir más a ese pulmón hipoplásico y van a agravar su condición. Por lo tanto, esto es una patología seria, hay que ayudarlos lógicamente y inmediatamente llevarlos a la unidad de terapia intensiva y hospitalizarlos y colocarlos en un ventilador mecánico. Muy bien, 2 palabras muy rápido acerca de reanimación en prematuros. ¿Qué consideraciones debo tener? Claro, hay que incluir a una persona que tenga bastante destreza en intubación endotraqueal, ¿no? Esto significa que tener una practicantía para hacer una intubación muy decorosa y gentil, muy suave, para no lacerar la vía aérea y no generar complicaciones. Dentro del manejo térmico, recordar la bolsa de polietileno, menores de 1500 gramos, aún sin secar al bebé, nosotros ponemos una bolsa de polietileno y evitamos la pérdida de calor por los 4 mecanismos que hemos comentado. Nuevamente debemos contar con fuente de aire comprimido, mezclador de oxígeno y oxímetro de pulso. Colchón térmico portátil no lo hemos tenido hasta hoy, definitivamente nosotros no lo hemos utilizado. Tener cuidado, las fracciones inspiradas de oxígeno son bajas, las presiones a las cuales vamos a utilizar vamos a comenzar también más o menos semejantes, pero si la presión necesita 20, 25, definitivamente un CIPA colocado a 5 a 6 centímetros de agua, ¿no? Nos puede ayudar a mejorar la mecánica respiratoria y la compliance pulmonar. Finalmente, ¿qué cuidados por reanimación debemos tener? Definitivamente estos bebés que han recibido ventilación a presión positiva con bolsa y máscara, nosotros debemos que ponerlos en una unidad de cuidado intensivo. Y esto significa, miren ustedes, si yo necesito ver qué impacto ha tenido a nivel cerebral la monitorización de los electrolitos, el calcio, la glucosa, hay que mantener una temperatura adecuada. Recuerden que una hipotermia a la cual, si es que no va una hipotermia selectiva, entre 32 y 33 o 33.5, que es la hipotermia que se pone para reducir la morbilidad por 72 horas, debemos mantener una temperatura adecuada. La hipertermia produce más daño del sistema nervioso, se debe poner a un soporte ventilatorio si el bebé no respira. Cuando la injuria hipóxico-isquémica es severa, el bebé no respira, hay afectación obviamente a nivel del centro respiratorio, y la terapia anticonvulsivante si obviamente este bebé convulsiona con fenobarbital, con fenitoína.
definitivamente, si este paciente no se ha adaptado adecuadamente, como hemos dicho, vamos a tener hipertensión pulmonar o una persistencia de la circulación fetal, que es un cuadro grave. ¿Por qué? Porque no se ha ventilado adecuadamente y no ha habido vasodilatación capilar, arteriolar y arterial. Este manejo muchas veces es muy fino. Nosotros no tenemos óxido nítrico para su manejo, por ejemplo. Usamos sildenafilo, usamos sulfato de magnesio, pero en fin, estos cuadros son severos. La neumonía, si se ha complicado con una manipulación excesiva, el neumotórax, si también nosotros hemos dado presiones altas, hay que ponerle un drenaje torácico si es posible. Si tengo un recién nacido muy prematuro, en la cual necesito ponerle surfactante pulmonar, ¿no? También debo hacerlo, y no vamos a iniciar la alimentación si hay una gran dificultad respiratoria, por lo menos hasta estabilizar al paciente. Y la hipotensión que puede haber en el aparato cardiovascular, obviamente por disfunción miocárdica, sabemos que puede haber una insuficiencia tricuspidea o mitral. En este paciente necesitamos utilizar inotrópicos, de repente usar dobutamina. La dopamina no es muy recomendable, de repente milrinone, paciente que tiene además hipertensión pulmonar. Podría haber necrosis tubular aguda, hay que vigilar la diuresis. Recordemos que durante las primeras 24 horas hablamos de oliguria, cuando esta está a menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, y vamos mirando, ¿no?, cómo está la retención azoada, ¿no? Hablamos de cómo está la creatinina, y ver si en realidad tenemos una necrosis tubular aguda o es una insuficiencia renal prerrenal. Hay que restringir los líquidos, obviamente, para evitar sobrecarga pulmonar y el edema cerebral, monitorizando los electrolitos, cuidado con el potasio. En el aparato gastrointestinal, este paciente muchas veces tiene hilio adinámico, no hay movimientos intestinales, y habitualmente se le va a someter a NPO por 3 días y deben recibir nutrición parenteral total, ¿no? El hecho de tener un intestino isquémico, hipóxico, va a favorecer para la presentación de enterocolitis necrotizante. Y desde el punto de vista hematológico y metabólico, debemos ir midiendo y valorando cuáles son los niveles de glucosa, de calcio, de sodio, e ir corrigiéndolos, obviamente. ¿Qué pasa con los parámetros de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, y ver cómo podemos corregirlos? Igualmente en relación a la anemia y a la trombocitopenia. Muy bien. Muchas gracias.